Muy bien, pasemos entonces ahora a ver el principio de solidaridad. Hablemos de las situaciones relacionales humanas. El ser humano, recuerden que es un ser relacional, como esa imagen y semejanza de Dios, y Dios son tres personas, un solo Dios pero tres personas, y se relacionan, eh, llevan una relación de eterno e infinito amor. Así el hombre manifiesta esa relacionalidad, esa sociabilidad que es propia de Dios. ¿De qué manera nosotros solemos llevar nuestras relaciones? Por naturaleza, por relaciones de dependencia, cuando un hombre depende de otro, relaciones de independencia, cuando una persona es, o al menos se cree o procura no depender de nadie, y relaciones de interdependencia. Dependencia, uno depende de otro. Independencia, esa persona cree o procura no depender de nadie. E interdependencia, unos y otros dependen de sí recíprocamente. Por el pecado original, recuerden que el hombre no puede generar todos los bienes y servicios para satisfacer a la humanidad. Entonces, el hombre siempre va a necesitar de otros hombres para poder sobrevivir. Esto hace que nosotros tenemos que acercarnos a nuestros congéneres para procurar el bien común. Yo necesito pan para comer, pero yo no preparo el pan. Hay una persona que es el panadero y él hace el pan y me lo vende a mí. Entonces yo dependo de él para llevar el pan a mi casa, pero él depende de mí para él ganar dinero, con lo cual comprar la carne y que su familia no solamente coma pan. Entonces estamos llamados a una interdependencia. El pecado original evidentemente nos lleva al egoísmo, la cerrazón del egoísmo, y lo mío es mío, yo no dependo de nadie, y yo no quiero relacionarme con nadie. Pero eso no está bien, eso no es de Dios, ni es lo natural. Al final esa persona va a terminar sufriendo esa soledad. Hay que vencer las tentaciones ideológicas que nos llevan a esto. El capitalismo que nos lleva al egoísmo, y el socialismo, el comunismo, que nos llevan a creer que el hombre siempre va a depender del Estado para subsistir. Tenemos que caminar hacia una interdependencia. Hay un aspecto natural en todo esto. El hombre, por naturaleza, así nos creó Dios, es sociable. Somos sociables por naturaleza. Entonces, en el fondo, nosotros buscamos la supervivencia personal de la especie. Cuando el hombre se relaciona con sus congéneres, inconscientemente, puede que haya personas que lo hagan intencionalmente, es válido, pero por naturaleza el hombre, sin saberlo, en lo que se relaciona con nosotros, en el fondo lo que está manifestando es un instinto de supervivencia, porque el hombre es un ser gregario por naturaleza. Eso es la naturaleza. Pero sabemos que en lo sobrenatural es porque somos imagen y semejanza de Dios, que al ser trino, tres personas, entonces que llevan una relación de amor, entonces el hombre necesita también llevar esa relación y experimentar el amor como sustento de la vida espiritual. La solidaridad es sin duda expresión de ese vínculo de interdependencia humana. Unos dependemos de otros. En algún momento, como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. En algún momento nosotros vamos a necesitar de nuestros hermanos, incluso de una persona que no conozcamos, como pasa en la parábola del buen samaritano. O sea, siempre el hombre va a necesitar de otro, y esto se aplica igual para los pueblos. Las naciones siempre van a ayudar de otra, van a necesitar de otra. Y ¿cómo sabemos de esto los venezolanos? Que por tanto tiempo hemos ayudado a otras naciones y nunca nos imaginamos que nos iba a pasar a nosotros, y ahora necesitamos ayuda. El hombre, al ser imago Dei, al ser imagen de Dios, entonces refleja esa interdependencia trinitaria, esa interdependencia que hay entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el plan de salvación. Pues nosotros la traemos a nuestra dimensión social. El hombre es un ser relacional porque Dios, como había dicho, es un ser relacional. El aspecto sobrenatural de esto, pues la solidaridad es un principio y también es una virtud de la moral cristiana. Y este principio y esta virtud
está vinculado al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Dios nos pide que nos amemos los unos a los otros, nos pide que tengamos caridad, que tengamos compasión y que nos ocupemos. Tenemos que honrar padre y madre, tenemos que ayudar al prójimo y al necesitado, a la viuda. Bueno, tantos ejemplos que nos da la palabra de Dios. Para que tengamos una idea de hasta qué punto Dios es un ser, es el ser relacional por esencia. Dios sabemos que tiene un plan de amor para la humanidad, un plan de amor y de salvación. Bueno, pues en ese plan Dios es interdependiente, las tres personas, porque Dios Padre crea el universo y crea al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios Hijo luego viene y redime al hombre, redime a ese hombre cuya naturaleza está quebrantada por el pecado. O sea, Dios Padre necesita de Dios Hijo para redimir a sus hijos, a sus hijos adoptivos, nosotros, sus criaturas hechas a su imagen y semejanza. Pero aparte de eso, también Dios Padre y Dios Hijo necesitan del Espíritu Santo, que es a quien nos han enviado últimamente, ¿verdad? Después de la partida de nuestro Señor al cielo, para que nos dé consuelo y santificación. Entonces, las tres divinas personas, son interdependientes entre sí para ese plan de amor para la humanidad. El cristiano ha de ser solidario, sin duda que sí, pero ya no solo por instinto de supervivencia, como los animales que cazan en manada. Eso es una solidaridad natural, pero nosotros no solamente somos cuerpo, especie en el género animal, sino que también somos espíritus encarnados. Somos un espíritu, alma racional con cuerpo. O sea, tenemos una categoría por encima. Entonces el hombre debe también ser solidario por sentido de trascendencia, ya no solo porque si no colaboro, nadie colabora conmigo, nos morimos, no, por sentido de trascendencia. Entonces ya no hacerlo por instinto de supervivencia, sino por amor a Dios y al prójimo. La solidaridad tiene un doble aspecto en la doctrina social de la Iglesia. El primero es que actúa como un principio social ordenador de las instituciones. La solidaridad impacta o debe impactar, y los cristianos tenemos que hacer que impacte en las instituciones. Los estados son estructuras y muchas veces existen estructuras de pecado, es decir, un conjunto de instituciones, toda una institucionalidad que con o sin intención llevan al hombre al pecado. ¿De qué manera? Porque dictan leyes que hacen que la mujer aborte, que la estimulan a abortar, la llevan al pecado, dictan leyes que hacen que el patrono explote al trabajador, en el caso de los capitalistas, en el caso de los socialistas, donde el trabajador tiraniza al patrono. Es el trabajador quien hace lo que le venga en gana en el trabajo y nadie hace nada porque simplemente él es el trabajador y hay que teificarlo y ponerlo por encima de también el patrono, que es igualito hijo de Dios que el trabajador. Entonces, eso en el caso del Estado, pero también en la economía, las reglas de mercado y otros ordenamientos, en ellos debe quedar plasmada la solidaridad como ese principio ordenador, que la sociedad tenga un orden social para el bien común. Y el segundo aspecto es el de la virtud moral. No se trata entonces de la solidaridad como un simple sentimiento superficial, muchas veces, por los males ajenos. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Lo que quiere es una determinación firme y perseverante de empeñarnos en el bien común. O sea, no es una sensibilidad, oye, que me da tristeza lo que ocurre en Etiopía. No, es que yo tenga la determinación y la firmeza de actuar de la manera que sea posible, que esté en mis manos. Entonces aquí la virtud moral, el principio de solidaridad actúa como una virtud cristiana.
y debe ser real y profundamente interiorizada. Tenemos que vivirla en el corazón, en el espíritu, para luego exteriorizarla en acciones, en obras, como signo de conversión. Nos dice nuestro Señor en el Evangelio que su mayor deseo es que todos sean unos, que todos sean unos, que todos nosotros seamos uno. ¿Qué significa que todos seamos uno? Que seamos solidarios y que por supuesto nos amemos los unos a los otros. Es un mandato de nuestro Señor en el Evangelio, un llamado a la solidaridad. En una especie de cristología de la solidaridad, es decir, ver la solidaridad desde la persona de Cristo, tenemos que nuestro Señor es el modelo por excelencia y pleno de la solidaridad. Porque Jesucristo es la cumbre insuperable de la solidaridad con su muerte en la cruz. O sea, tanto nos amó, que tanto amó a la humanidad, que dio su propia vida para ayudarnos hasta ese punto. De hecho, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que no hay mayor amor de aquel que da la vida por sus amigos. Eso es la solidaridad. Claro, en este caso hablamos del Hijo de Dios, una salvación para todos, pero cada quien en su limitación humana está llamada a ser imagen y semejanza de Jesucristo, que es nuestro Señor, pero también es nuestro Dios, del que somos imagen y semejanza, y expresar esa solidaridad. Jesucristo es signo viviente del amor inconmensurable y trascendente de Dios con nosotros. O sea, Dios, que es solidario, nos envía a su Hijo a salvarnos, a redimirnos. Dios Padre expresa esa solidaridad y Cristo, Dios Hijo, viene a morir por nosotros también expresando esa solidaridad. Jesucristo se hace hombre, camina con su pueblo, camina con nosotros en este espacio temporal. O sea, Dios, que es eterno, se inserta en el espacio y el tiempo. O sea, imaginemos lo que esto significa. Se compadece del sufriente, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, sana, salva. ¿Qué mayor manifestación de solidaridad que la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el hombre nuevo? Recuerden que siempre hablamos de que el hombre viejo es como un reflejo de Adán por el pecado, pero viene Jesucristo a redimirnos y a mostrarnos esa plenitud. Entonces Jesucristo es el hombre nuevo, es la plenitud de la revelación, del mensaje de Dios para la humanidad, y también en sus dimensiones, en su dimensión corporal, social e histórica, Jesucristo manifestó esa solidaridad. Recuerden algo importantísimo: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre, tiene las mismas 6 dimensiones de la persona humana que tuvimos nosotros. Un ser, una persona corporal, una dimensión corporal, social, histórica, trascendente, igual. Y en esas dimensiones corporal, social e histórica, es decir, ese judío hace 2000 años en un territorio del Imperio Romano mostró solidaridad con las personas que sufrían. Entremos ahora a considerar sobre el principio de la justicia social. Hace algunos días veía un pronunciamiento de una filósofa latinoamericana que decía que ella no creía en la justicia social porque no le venía bien eso de repartir la riqueza entre todos. Ella parte de un falso supuesto, porque la justicia social no se trata de repartir la riqueza entre todos. No se trata de un reparto de la riqueza privada, o sea, porque eso sería robo y los principios no se contradicen entre sí. Recuerda que todo esto es un sistema moral. Se trata de la generación de oportunidades para todos, sin discriminación. Es decir, se trata de promoción. Con justicia social no estamos hablando como la visión comunista, socialista, de los que tienen, vamos a quitarle para repartirlo, como una especie de Robin Hood. Eso no es correcto, eso no es conforme a la moral cristiana, porque implica robo y envidia.
codiciar los bienes ajenos. Lo que implica la justicia social es que se genere oportunidades para todos, sin discriminación. Justicia social, que el niño pobre, muy pobre, tenga la posibilidad, la oportunidad de acceder a los estudios, incluso universitarios, así como también la tienen los niños ricos. Entonces eso hay que equilibrarlo. Fíjense que no se trata de robarle al niño rico los bienes de su padre para dárselo al niño pobre, no. Se trata de generar entre todos oportunidades para que cada quien, por ese principio de subsidiariedad y por responsabilidad, pueda desarrollar. Entonces se trata de un allanamiento de las desigualdades sociales injustas, importantísimo. Muy bien, entonces decíamos que el principio de justicia social se trata de un allanamiento, se trata de la intención de allanar, aplanar las desigualdades sociales. Importante, las desigualdades sociales injustas, porque hay desigualdades sociales que existen por naturaleza y por lo tanto, si son por naturaleza, son justas. La que le hablamos, el ejemplo de Michael Jordan que juega en la NBA y una persona que sufra de enanismo no va a jugar en la NBA. Eso es una desigualdad social, pero no es injusta, es natural. Y al ser natural no podemos nosotros juzgarla, porque Dios lo que hizo, Dios hizo las cosas y vio que estaban bien. El enano trabajará en el ámbito que él corresponde y tendrá una potencialidad que él sabrá desarrollar. Entonces lo que se quiere con la justicia social es una equidad entre desiguales. Es decir, que el hijo de Michael Jordan y el hijo del enano tengan la posibilidad de ir a una universidad. Y no solamente el hijo de Michael Jordan, porque como es alto y juega en la NBA, tiene mucho dinero y puede ir a la universidad, y entonces el del enano no. Entonces cuando el Estado genera, por ejemplo, una legislación para que no se discrimine a las personas de baja estatura y se les dé empleo, a los discapacitados, está haciendo justicia social, está tratando de allanar esas desigualdades sociales. Se trata entonces de un reparto equitativo, no de los bienes, porque no se trata de robar, se trata de un reparto equitativo de las oportunidades y también de las cargas y de los bienes sociales. Es decir, cada quien va a aportar a la sociedad y al Estado según sus posibilidades. Quienes más ganan, más aportan. Quienes menos ganan, menos aportan. Quien más necesita, se le ayuda un poco más. Y quien menos necesita, pues no lo necesita simplemente. Eso es lo que se trata la justicia social. Entonces recuerden, nada que ver con los bienes, nada que ver con la propiedad, ni mucho menos arrebatar, sino generar oportunidades para que todos podamos desarrollar nuestras potencialidades. En una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. Es esa la voluntad de Dios, que a pesar de las desigualdades naturales, el hombre por amor practique la solidaridad, la caridad, para que todos tengamos oportunidades. Pasamos a ver ahora el último de los principios, que es el de participación, el principio de participación. Este principio es consecuencia directa del principio de subsidiariedad, de la subsidiariedad. Porque recuerden que el hombre tiene una potencialidad de desarrollarse, pero que también tiene una responsabilidad de hacerlo. O sea, puede hacerlo y debe hacerlo. Igual pasa con el hombre y pasa con la comunidad. Entonces, así como se le debe respetar un espacio al hombre para que se desarrolle, este debe ser responsable. Así como se le debe respetar su espacio en la sociedad, entonces el hombre debe participar por el bien común. Se trata entonces de un poder y al mismo tiempo de un deber de la persona para consigo mismo y para con la comunidad. Debemos participar en nuestra vida social, participar en la vida de la comunidad política a la que pertenecemos, para que lo que ocurra en nuestra comunidad no nos sea ajeno. Nosotros como cristianos bautizados con ese rol profético del que hemos hablado, estamos llamados a iluminar la sociedad. Debemos participar, no huir de la política, porque la política no es un ámbito pecaminoso. La política es una dimensión de la persona humana, del hombre como ser social, y la iglesia lo ha
aplanado 1000 veces en todos sus documentos. Simplemente como en todo sitio donde llega el hombre, hay pecado, personas que pecan, pero no por ello nosotros vamos a huir. Tenemos que ir allí, evangelizar y actuar y santificarnos allí, al menos los que tengamos vocación política. La participación es un derecho natural. ¿Qué significa esto? Que no es una concesión del Estado. No es que tengamos nosotros derecho a participar porque el Estado nos lo confiere a través de la Constitución o de la ley. Es que lo tenemos por naturaleza. Cada hombre tiene derecho, por su mera dignidad humana, a participar en las decisiones, en los asuntos de la comunidad a la que pertenece. Pero además de ser un derecho natural, es un deber moral. Un deber moral. ¿Por qué? Porque no es que haya nadie que nos obligue a nosotros a participar. La participación es también un deber moral. ¿Por qué es un deber moral? Porque aunque nadie nos obligue a ello, en el plano humano, sí hay alguien por encima de todo que nos lo pide. Y ese alguien es Dios. Dios nos pide que participemos, es parte de ese henchir y dominar la tierra. Es decir, nos dice al hombre, participa. Por eso es que el hombre es co-creador, y no solamente co-creador del universo físico, sino de las situaciones sociales, del bien común. Es por eso que el hombre está llamado a, en nombre de Dios, a generar condiciones para hacer de la sociedad un mundo más cercano al reino de Dios en la tierra. La participación se expresa en una serie de actividades del miembro del cuerpo social, del ciudadano, del súbdito, del residente, del vecino. O sea, la participación se hace con una acción, ya sea con una opinión, expresar ese juicio que tenemos con respecto a algo que se está haciendo bien o que se está haciendo mal, pero también con obras. Hay que poner la mano en el arado, nos dice nuestro Señor en el Evangelio. Participar es evangelizar, es una forma de evangelizar con acciones en las realidades temporales. Recuerden que el reino de Dios sobre la tierra no está ya pleno, operativo, por decirlo de alguna manera muy coloquial. No es pleno. Vendrá luego, cuando nuestro Señor vuelva, ¿verdad? Y luego de la resurrección. Pero en este plano temporal, nosotros tenemos que acercar ese reino de Dios. Y para que ese reino de Dios se acerque, no va a ocurrir de manera milagrosa, porque Dios lo dejó en la voluntad. Recuerden que Dios respeta la libertad humana y por lo tanto respeta que nosotros actuemos o no actuemos, que seamos omisos o diligentes. Entonces queda de parte nuestra luchar por esa instauración del reino de Dios en la tierra. En cuanto al ámbito de aplicación de este principio de participación, tenemos que se da en absolutamente todas las realidades temporales. En la cultura, en la economía, en la política, en cualquier ámbito de la vida social, hay un deber moral y un derecho, por supuesto, natural de participar. Eso en todos los ámbitos, como decía, y también en cuanto al funcionamiento del Estado, ese derecho, deber de participación tiene lugar en todas las fases de la gestión pública. Los gobiernos llevan una gestión, y esa gestión la hacen mediante una planificación de los servicios públicos, de las obras, una ejecución de servicios y obras y un control para ver si lo hicieron bien. En esas tres fases tenemos nosotros un derecho y un deber de participar, así que no es sano, no es moral que nos quedemos solamente con el voto. Es muy facilista decir yo simplemente voto y que se encarguen los demás. Pues no, nosotros debemos estar allí garantes del funcionamiento del Estado. Vamos a ver ahora las maneras de participar. ¿Cuáles son esas maneras en que podemos nosotros llevar a cabo nuestra participación? Según dos criterios. Primero, la participación individual y la participación asociativa. Como su nombre lo dice, participación individual es cuando cada persona individualmente participa. Y la asociativa es cuando se reúne con otras personas para participar. Esa participación asociativa puede ser jurídica o no. Es decir, puede ser unas personas que decidan constituir una asociación civil para un objetivo X del bien común, o simplemente unas personas que se reúnen
para ejecutar ese mismo servicio, pero sin dar ese paso formal jurídico de una constitución de una asociación. La otra clasificación de las maneras de participar es directa y mediada. La directa es cuando nosotros, cuando la persona, cuando el individuo directamente ejecuta la actividad. Esto se produce con el derecho al voto, que es el jus suffragi, y con el derecho a ocupar cargos públicos, que es el jus honorum. Cuando nosotros votamos o cuando nos eligen y vamos a gobernar, estamos directamente participando. ¿Y cuando lo hacemos de manera mediada? Cuando elegimos un representante, que una persona que va a ejecutar alguna acción por el bien común en nuestra representación, lo hace por nosotros. Entonces, toda participación, de todos estos 4 tipos que le he comentado, es una participación siempre personal, independientemente de su forma o manera. Nosotros participamos. Si el gobierno es abortista, violatorio de los derechos humanos, y yo voté por él, yo soy responsable, yo participé. Así que esto debemos tenerlo muy claro. En lo que haga ese gobernante que uno ha elegido, sean por sus ideas, sus planes, nosotros hemos participado con el voto. Así que esto es muy importante. La ética del voto, la responsabilidad del voto. Hay que participar, pero con responsabilidad. Ya para finalizar el tema, vamos a ver lo que sería la ética de la participación. Participar siempre para el bien, nunca para el mal, porque se puede participar para el mal cuando hay una organización delictiva y una persona se incorpora, eso está participando. Entonces, participar siempre para el bien. ¿Cómo es eso para el bien? Para el bien común, ¿vale? Nunca para el mal. Debemos participar, ¿verdad? Pero algo importantísimo, debemos estar informados y debemos estar formados para participar. No podemos involucrarnos en actividades que no sabemos hacer, porque lo que vamos a hacer es daño por impericia, porque no estamos capacitados. El Estado debe capacitar a los ciudadanos para que participe en su funcionamiento. El Estado tiene un deber de informar, decir cómo van las cosas y también de formar, dictar cursos para estimular que el ciudadano sepa y pueda participar en estas cosas que son tan técnicas. Participar sin educación, sin capacitación, es un riesgo para el bien común. Es como que si yo quiera participar en la salud con la actual pandemia, entonces yo que no soy médico quiero participar y me pongo a inventar una vacuna porque no soy investigador científico y no soy médico y bueno, les voy a inyectar a la gente, no sé, algo que yo creo que los va a sanar. ¿Estoy participando? Sí, pero es una participación que no cuenta con la capacitación ni la educación adecuada y va a generar, en vez de bien común, el mal. Ya para finalizar, quedémonos con lo que son los enemigos de la participación. O sea, ¿qué figuras, instituciones son enemigas de la participación del hombre por el bien común? El totalitarismo, o sea, los estados que lo dominan todo, no dejan que nadie participe. La burocracia, esas instituciones del Estado tan aparatosas que uno se pierde en la institución y no puede lograr los objetivos porque hay que averiguar quién es la secretaria 1 de la secretaria 2 del jefe 3 para que algún día me atienda. El formalismo constitucional, como el caso venezolano, que hay una constitución muy bonita, redactada, que dice que todos tenemos derecho a participar con el voto, pero hay un gobierno dictatorial que impide, que frustra, que se roba elecciones. Entonces eso evidentemente es dañino a la participación. Y finalmente, el participacionismo populista. Estas sociedades, estos estados que dicen que el ciudadano tiene que participar en todo. Y bueno, por populismo vengan todos a participar y se le dan grandes cantidades de dinero, como ha ocurrido en Venezuela con los llamados consejos comunales, que fueron unas organizaciones que creó el Estado chavista, para que cualquier persona participara en la gestión de recursos públicos millonarísimos con los petrodólares, y venían unas personas que no sabían leer y escribir, no sabían nada de matemática más allá de suma y resta y administraban recursos millonarios en dólares. O sea, ¿y qué pasó allí? Bueno, el que no se lo robó, porque muchos se lo robaron, lo mal administró porque no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo se le va a dar recursos
a una persona para hacer una calle si la persona no es ingeniero de vialidad, ingeniero de caminos? Ni siquiera son albañiles, por el amor de Dios. Entonces, eso es una prueba de los enemigos de la participación. Con esto hemos finalizado la parte de esta unidad relativa a los principios. Nos quedan por ver los valores.